Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Nos gozamos de que nuestro Dios nos permita por medio del Ministerio de Restaurados por Dios compartirles esta enseñanza a los matrimonios que tienen el propósito de renovar nuestra mente, de guiarnos, de instruirnos y también de restaurarnos. Les recuerdo que estamos viendo la serie que tiene como título el significado del matrimonio. Ya hablamos la cápsula anterior de que la esencia del matrimonio tiene dos elementos. El primero es el amor, ¿sí? Hablamos acerca de cómo el mundo ofrece un amor basado en sus emociones y en el egoísmo, de mera satisfacción, y lo hace pensar o lo hace que lo veamos como un amor verdadero, sin embargo no lo es, ¿sí? Asimismo mencionamos que ese amor verdadero, que antes de ser una emoción es una acción, podemos encontrar nuestro ejemplo en la vida, en la obra, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aquellos que son ya hijos de Dios tienen esa capacidad de dar ese amor verdadero de una manera práctica, no solo de palabras, sino de hecho, ¿sí? Como lo menciona Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, del versículo 4 y 8, que ya repasamos. Hoy hablaremos de otro de los elementos que da inicio al matrimonio, y esta sería nuestra 10ª enseñanza que tiene como título la esencia del matrimonio, pero segunda parte. Ahora, hablamos del otro elemento, ¿sí? Que es el que formaliza el matrimonio ante la sociedad y que es avalado por Dios, y es el pacto. Ahora, el pacto tenemos que tenerlo bien en cuenta, hermanos, para que podamos entenderlo. El enemigo se ha encargado de promover bajo filosofías nuevas ideologías a través del cine, la televisión, la música, las revistas, para desvirtuar lo que es la familia y el matrimonio, y ha golpeado fuertemente este elemento esencial del matrimonio. Gran parte de esto está destinado a fomentar entre las generaciones de jóvenes el no desear casarse. Ha fomentado, por ejemplo, que casarse implica un gran gasto, por tanto es mejor invertir el dinero en otras cosas, o que el casarse solo agrava las cosas en pareja, porque también ven en aquellos casados muchos problemas que culminan en divorcios. Ahora hay muchas alternativas para vivir en pareja, de las cuales el casarse es una de ellas, y esto es así porque se ha cauterizado su conciencia y usan frases como: yo no necesito ningún papel para amarte o para demostrarte el amor que te tengo. Mira, incluso hay quienes piensan que el hecho de casarse o firmar un acta de matrimonio evitará que su amor sea algo mejor, y hasta el hecho incluso de hacerlo lo va a estropear. Entiende, amado hermano, el enemigo ha hecho estragos y golpeados una y otra vez esta institución creada por Dios para lograr hoy en día redefinir lo que es un matrimonio. Y si no lo logra, golpear la esencia del matrimonio, por la gracia de Dios, es porque Dios ha creado ese remanente que no se ha dejado influenciar por esas filosofías, esas falsas enseñanzas. Y nuestro Dios ha preservado ese remanente que no claudicará, ¿sí? Sino que más bien defenderá lo que es el matrimonio ante el mundo, y mucho más establecerá el carácter, la esencia de quien lo creó. Hermanos, cuando hablamos de un pacto, se habla de un tratado, de un convenio legal entre dos o más personas que se comprometen a cumplir lo estipulado en ese convenio. Incluso, hermano, hace algunos años, antes de que entraran estas filosofías, ideas demoníacas, el pacto matrimonial era la forma legal de constituir una familia, ¿sí? A través de la unión entre dos personas de distinto sexo que se establecen entre ellos una comunidad de vida regulada por las leyes. Y a pesar de que hoy digan lo contrario, aquellos que de forma perversa quieren desvirtuar la familia, esto sigue vigente. Si no fuera así, hermano, se erradicaría, se extinguiría la raza humana en unos cuantos años.
Las personas que hoy en día piensan que el pacto matrimonial no es necesario o que no es importante, que es una costumbre antigua o anteponen un amor romántico egoísta para evitar comprometerse y dan muchos argumentos como los que les mencioné. Pero ¿qué pasa con aquellos que se dicen ser cristianos? Hay quienes viven en este tipo de relaciones ilícitas y después de que escuchan una y otra vez en las congregaciones que eso ofende a Dios, que incluso Dios es claro al decir que los que viven de esa forma sin casarse es pecado, y Él es fiel al decir que los que practican tal pecado no heredarán su reino, y aún así no quieren casarse. Mira, ya hay quienes incluso al pedir una administración se les menciona la urgencia de arrepentirse y la necesidad de casarse como esa evidencia, ese fruto de arrepentimiento. Mejor se van de las congregaciones, hermano. O se van a otro lugar para que no les diga nada, ¿sí? O si una persona de esa relación, uno piensa de esa forma, que no se quiere casar, porque ya sea que la aconsejen sus familiares o porque tiene miedo, dejan de asistir. Incluso abandonan a la otra persona, dándole la espalda al Señor. Una de las formas de ese pensamiento, hermano, es que lo hacen sutil, ¿no? El enemigo se ha encargado de eso, adoptan un pensamiento de no casarse como algo de vivir en pareja, ¿no? Para suavizarlo. El hecho de no casarse o no verlo tan grave o no considerarlo tan grave es algo que ya es normal ahorita. El hecho de vivir sin casarse, que no se escuche tan ofensivo o agresivo, lo llaman, digamos en términos legales, una unión libre, ¿no? O un concubinato. Si alguien le pregunta, oye, ¿usted es casado o es soltero? Dice, no, yo vivo en unión libre, yo vivo en concubinato. Ya se escucha, pues ya no tan agresivo, no tan fuerte, ¿no? Como decir, no, es que yo vivo en una relación de fornicación. ¿Te das cuenta? Incluso al usar la palabra unión libre o concubinato, han hecho pensar a muchas generaciones que después de años de noviazgo no es necesario casarse y es mejor vivir en concubinato, haciendo pensar que es lo mismo y que no es tan grave el casarse. Mira, ¿cuántos de los que nos escuchan tienen familiares que después de un noviazgo y de esa vida de fornicación deciden vivir juntos? Y hoy son personas de la tercera edad. ¿Cuántos, hermano? Mira, ellos deben de entender y deben de saber que aun y cuando toda su vida han vivido en concubinato, Dios es inmutable, hermano. Él no cambia, Él es santo, su palabra permanece para siempre y en esta relación Él los llama fornicación. Él ha dicho en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios, que si no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, no te dejes engañar, hermano, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y sigue dando Pablo una lista detallada de los que no heredarán el reino de Dios, aun y cuando asistan a las congregaciones. Pero si tú estás escuchando y te dices ser cristiano, más adelante en esa misma carta, Dios dice a través de Pablo, y esto eran algunos. Si tú naciste de nuevo, ya no continúes viviendo en ese concubinato, en esa unión libre. En esa vida de pecado que Dios llama fornicación, porque dice, más ustedes ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, Dios desafía a vivir nuestra vida de acuerdo a su palabra y de acuerdo al carácter del que nos salvó, que es nuestro Señor Jesucristo. Otro golpe a esta esencia del matrimonio es que la ven como una característica de las sociedades antiguas y tradicionales. Esta perspectiva del pacto matrimonial solo como parte de mera tradición social o como una forma de cumplir con la obligación social ha provocado que se le reste valor al pacto matrimonial. Hermanos, desde que Dios creó la familia, el matrimonio, pasando por todas las épocas hasta apenas el siglo pasado, hacían de la familia el valor principal de la vida. El matrimonio no pasaba a ser algo simulado o convencional, sino algo de bendición para toda la familia. Pero por la maldad que ha aumentado, pues hoy lo consideran como algo cultural y como la cultura cambió, pues hoy su forma de pensar también ya cambió. Mira, como lo dice mi esposa,
En años anteriores la familia era el valor principal de la vida. Pero hoy, hermano, el valor principal de la vida es establecer su felicidad personal. Esa es su meta. Es por ello que el pacto matrimonial, el casarse, ya no es tan primordial. Ahora le han dado un valor por encima del matrimonio a los sentimientos románticos y egoístas que obtienen de la otra persona, ¿sí? Porque ella satisface sus necesidades físicas, emocionales, económicas, y aunque no lo digan, hermano, eso es lo que pasa ¿te acuerdas de la noticia de esa famosa cantante y ese futbolista de Europa? Sí, ya saben a quién me refiero, ¿no? Ella dijo que no quería que el futbolista la viera como su esposa, como su mujer, sino como su novia. En otras palabras, hermano, establecieron sus propias ideas respecto del matrimonio. Y el que él la viera como su novia, de acuerdo al mundo, fue realidad, ¿no? El mundo piensa que puede tener una novia y otra novia y otra novia, porque no se quiere comprometer, ¿sí? En este caso el futbolista la vio como su novia con la que no estaba dispuesta a comprometerse. Y hoy no solo cada quien se fue por su lado, sino que hicieron daño el uno al otro y a su alrededor. Ese hombre se fue a vivir con una mujer más joven. Y esa mujer, bueno, ya encontró a una persona rica y famosa. Y hoy el mundo lo celebra, ¿no? Ya volvieron a encontrar el amor. Hermanos, tanto el suavizar como el pensar que el casarse o celebrar un pacto matrimonial es una situación de cultura o de religión, solo demuestra que no aman lo suficiente a la otra persona. Y hemos escuchado, ¿para qué me caso si en algún momento se termina el amor o no nos sentimos a gusto y pues cada quien toma su rumbo y todos felices? Hermano, las personas con un amor romántico que declaran abierta y públicamente que no quieren estropear su relación casándose, en realidad lo que están mostrando y diciendo es algo así como: mira, no te quiero lo suficiente como para entregarme sin reservas y tampoco quiero cerrarme a otras posibilidades. Es por eso que dicen que no necesitan un papel legal, porque su amor no llega a un nivel del matrimonio. Recuerda lo que dijimos en la cápsula anterior, hermano. Si hablamos de un amor que no es el verdadero, que se basa en la satisfacción personal, para ellos, hermano, el deber que se tiene de comprometerse no es aceptado y tampoco lo será. Hermanos, el enemigo ha levantado una fuerte corriente con esta forma de pensar que hace tambalear a muchos que se dicen ser cristianos, que no entienden esta esencia del matrimonio de la manera que Dios lo ha diseñado. Ahora, esta enseñanza desafía a los padres de esos jóvenes y señoritas, pues que en un tiempo estarán en edad de casarse o que ya están en esa edad. Pero hermano, ¿tú cómo los vas a aconsejar? Si tu hijo te dice: yo no me voy a casar, el matrimonio no está hecho para mí, ¿qué consejo bíblico les vas a dar? Y mira, hermano, también esta enseñanza o estas enseñanzas son también para quienes como padres estamos instruyendo a nuestros hijos a la luz de la palabra, porque no solo es orar porque Dios les provea una persona verdaderamente cristiana como en su matrimonio, ¿no? Aún en esta parte como padres instruirlos de cuál es el diseño de Dios para el matrimonio y la esencia que le da vida. En este caso, instruirlos en la parte de un amor verdadero y un pacto matrimonial. El mundo, hermano, hoy en día no quiere comprometerse. Eso queda claro. El egoísmo en el corazón que corre dando rienda suelta a sus deseos, a su carne, en esas personas que ven en la otra satisfechas sus propias necesidades, no están dispuestas incluso a definir cómo y cuánto van a invertir en una relación de pareja. ¿Y qué pasa con lo que Dios dice? El pacto matrimonial no lo creó las instituciones, tampoco el registro civil. Fue Dios quien creó e instituyó el matrimonio, y para Él el pacto matrimonial sigue siendo un acuerdo o un convenio. Y mira, un diccionario bíblico define pacto matrimonial como la unión de pacto entre un hombre y una mujer,
¿sí? Como esposo, como esposa, para ser una sola carne. Mira, estas dos personas hacen sus votos de fidelidad, se comprometen el uno al otro hasta la muerte. Incluso, hermano, el pacto matrimonial es la relación más importante en la que uno puede entrar, y es Dios quien regulará ese acuerdo por medio de su santa palabra. Lo vemos desde la creación del hombre, por ejemplo, en Génesis 2:24, en donde dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nuestro Dios, al crear el matrimonio, hace de esa relación de pareja una relación que connota un cambio de prioridades por parte de quien se une en ese pacto con otra persona de distinto sexo. Al unirse, encierra la idea de una pasión amorosa, pero a la vez permanente, que implica consecuentemente ser una sola carne. Y esa sola carne implica el deber conyugal, la concepción de hijos, esa intimidad espiritual y emocional, el mostrarse respeto uno al otro de forma genuina y hasta la muerte, lo cual vemos en el Evangelio de Mateo 19:5 o en Efesios 5:31. Y mira, hermano, nuestro Dios ve el pacto matrimonial como un bien supremo, antes que la familia o la persona. Lo que nos ofrece una visión del matrimonio que conjuga en una feliz unión sentimientos, obligaciones, pasión, incluso promesas. Y eso es así porque en la Biblia, hermano, el matrimonio se contempla como un pacto, como un convenio de forma mutua. Nuestro Dios insiste a través de su palabra que la esencia del matrimonio entraña un compromiso mutuo, ¿sí? Y un voluntario sacrificio que se vislumbra precisamente en un pacto matrimonial. Porque la medida no es cuánto afecto deseamos o esperamos recibir, como el mundo lo percibe, sino cuánto estamos dispuestos a dar de nosotros para el beneficio de nuestro cónyuge. Cuánto estamos dispuestos a renunciar si seremos capaces de ceder nuestro derecho y libertad en aras de esa relación con el otro respecto a tiempos, emociones y recursos. Y esto se va a ver traducido de manera palpable y pública en esos votos matrimoniales que hacemos, los cuales no solo suponen una ayuda o garantía, sino una prueba que durará toda la vida, hermano. Incluso, mira, el pacto matrimonial no excluye esas emociones más profundas del romanticismo. Eso sí, hermano, mira, no dejes de ser romántica con tu esposo. Y viceversa, ¿no? El pacto matrimonial, hermano, eleva en una posición más real el amor verdadero al comprometerse para llevarlo a cabo en una vida práctica. En la vida matrimonial, a pesar de las dificultades y las adversidades que atravesemos como cónyuge, en donde Dios es quien nos sostiene, ¿sí? Mira, dice una parte del libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 9, dice que mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Dice también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompen pronto. Hermanos, aquellos que se quieren casar, si lo primero que piensas en una relación amorosa es el deseo emocional y no un compromiso real y activo y práctico, terminará oponiéndote al deber de casarte y establecer tus propios deseos románticos para tu propia destrucción. Hablando de las consecuencias, trae esta forma de pensar porque, mira, después de un tiempo se acabará ese romanticismo egoísta y terminarás dejando a la otra persona. En la Biblia podemos ver múltiples pactos acordados en formas y circunstancias muy diversas. Los pactos que podríamos calificar en el ámbito humano, por ejemplo, están entre amigos, en 1 Samuel 18:3, también entre naciones, también entre dos personas, como lo vemos entre Ruth y Boaz en el capítulo 4 del libro de Ruth.
Y mira, hermano, a pesar de que los pactos entre personas eran importantes, hubo uno que se eleva por encima de todos, y es el pacto suscrito por Dios con los individuos a título personal, ¿no? Lo vemos en Génesis 17:2, también el que se hacía entre familias, o el que hacía entre pueblos enteros, lo vemos en Éxodo también, capítulo 19, verso 5. Hermanos, el pacto y el amor verdadero que dan inicio al matrimonio son tan importantes porque una relación matrimonial conforme a la voluntad de Dios sin duda es la más profunda y compleja de las relaciones que puede darse entre dos seres humanos. En Efesios 5:31, Pablo evoca la noción de pacto citando Génesis 2:24, como ya lo hemos mencionado, que quizás sea también el texto mejor conocido en el Antiguo Testamento, pues en relación al matrimonio. Ahora, ese texto que es conocido, más conocido en el Antiguo Testamento, hay otra traducción, ¿sí? Te la quiero leer, dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Se funden en un solo ser, hermano. Mira, en Génesis capítulo 2, del 22 al 25, encontramos esa primera ceremonia de casamiento. En el original hebreo, el verbo que traducimos como unir, tiene esa fuerza de ser una auténtica fusión, de algo que una vez unido no es posible separar. Es por ello que el pacto matrimonial es el más profundo de los pactos que se puede tener en las relaciones entre un hombre y una mujer. El pacto, hermano, que haces ante un oficial del registro civil establece ese compromiso mutuo y voluntario que establece las leyes humanas, y al hacerlo ante una autoridad, el oficial al avalar ese pacto, recordemos que todos los cristianos sabemos que cualquier autoridad que está en este mundo ha sido establecida por Dios, y el que se opone a Dios resiste. Por tanto, mira, Dios mismo es quien establece ese pacto legal. Ese pacto, hermano, está caracterizado porque crea un vínculo de carácter particular que ya no es frecuente en la sociedad actual. Ese tipo de pactos promete ser más duradero, más íntimo e incondicional que aquellos que no quieren casarse. Ese pacto legal conjuga el amor con las ordenanzas. Tal como ya hemos visto, el pensamiento moderno no cree compatibles la pasión y la obligación, ni que pueden estimularse en mutua dependencia entre hombre y mujer. Hay otra forma más en la que la legalidad del matrimonio incrementa su carácter personal, porque al hacerlo crea un entorno de seguridad tanto para uno como para el otro, porque ambos se comprometen no solo entre ellos, sino ante la autoridad, ante la sociedad, a conducirse como lo han prometido conforme a las leyes humanas. La fusión de amor y compromiso ante la ley se corresponde con nuestros anhelos más profundos. Cuando hay amor verdadero, no solo se expresa en el afecto mutuo, sino que sino que también lo va a llevar a promesas pues más grandes ante la ley y ante Dios como testigos, como te amaré siempre o hasta que la muerte nos separe. Mira, el libro de Cantar de los Cantares de Salomón finaliza con una declaración en ese sentido, hermano. Él escribe diciendo: grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte. Más adelante dice: como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Lo vemos en el capítulo 8, versículos 6 y 7. Cuando dos personas, hermanos, se aman verdaderamente y no se están usando solo para su beneficio propio, nunca van a querer que esa situación cambie. Cuando se declaran un amor verdadero a alguien de entre el pueblo de Dios, están dispuestos a formalizar su relación con un pacto para darle seguridad, hacer ese compromiso de manera pública a la que va a ser tu esposo o tu esposa. Este pacto nuestro Dios eleva al hacerse presente, ya que forma parte de esa relación, no solo por ser creador, sino como testigo.
Un ejemplo lo vemos en el libro de Proverbios, capítulo 2:17, donde dice de la mujer que se desvía de su marido, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona el compañero de su juventud. El pacto con Dios no solo es porque hubo una ceremonia que se hizo ante Dios, lo que se conoce o lo que conocemos como una ceremonia religiosa, sino porque Dios es el autor y quien instituyó el matrimonio y ha mandado que hombres y mujeres participen de ese pacto con fidelidad, y Él es testigo de ello. Hermano, Dios al estar presente y como testigo cuando dos personas se comprometen en ese pacto, el profeta Malaquías lo dice claramente al hacer una acusación de adulterio. Él escribe en el capítulo 2, verso 14, dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Esa es la razón por la que un pacto matrimonial religioso, aun y cuando no sea cristiano, a veces se le pregunta: ¿aceptas a esta mujer como tu legítima esposa? ¿Prometes amarla y honrarla en todo deber y servicio, vivir con ella en fidelidad, en respecto a cuidarla, según lo instituido por Dios, en ese santo vínculo matrimonial? Y todos los esposos decimos que sí aceptamos, igual y viceversa, ¿no? Entonces, ten en cuenta esto, hermano, para que tengas tus oídos abiertos. Sus votos y sus promesas suben a Dios, quien es testigo de esas promesas que hacen, para luego reafirmarse ante las personas que oyen ese compromiso. Todo cristiano, hermano, debe de saber que al hacer votos de amor y de fidelidad a otra persona en público, es en sí, hermano, un extraordinario acto de amor. Todo lo que Pablo habla en 1 Corintios, en el capítulo 13, el versículo 4 al 8, está plasmado en esos votos que haces a la que va a ser tu esposa de manera pública. Es por eso que cuando una persona dice: te amo, pero no tenemos por qué casarnos, en realidad lo que él está diciendo es que no te quiere lo suficiente como para renunciar a su libertad por ti. La voluntad de contraer un compromiso formal, lejos de apagar el amor, hermano, lo fomenta y hasta lo aumenta. Una promesa, hermano, un voto de matrimonio plasmada en un pacto es prueba de una fehaciente de un verdadero amor, de algo que profesa de forma firme y auténtica. Hermanos, el hacer votos matrimoniales de forma pública ante Dios y los oyentes no son solo una declaración de amor que tienes que hacer o que haces a la otra persona, sino son una promesa de amor en el futuro. Es decir, toda persona que se diga cristiana al hacer un pacto debe de tener en mente que en ese momento tendrá a Dios como testigo, a su familia y a la sociedad, no solo profesando el amor que en ese momento tiene con la que decide casarse, sino que está profesando el amor, la fidelidad, la honestidad recíproca futura de ese pacto que estás dispuesto a cumplir, sin importar las circunstancias, las enfermedades que puedan cambiar de manera externa, más obviamente el amor, ¿no? Hasta que la muerte lo separe. Hermanos, cuando alguien se compromete ante Dios a cumplir algo que ha dicho, dicen las Escrituras en Eclesiastés que cuando hacemos una promesa a Dios no tardemos en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Entonces eso, para un cristiano que se compromete ante Dios, tiene temor de Dios, de llevar a cabo lo que ha dicho y de llevar a cabo eso que prometió a su prójimo, porque él ya no es un insensato. Ahora esos votos son la identidad que da forma a su matrimonio, son los que le darán características particulares a tu vida matrimonial. Por ejemplo, ¿qué diferencia tu matrimonio al de otros? Que tú sabes que en la salud y en la enfermedad la vas a amar y la vas a cuidar y darás todo para su bienestar. También tú sabrás, hermano, como hijo de Dios, que en la riqueza y en la pobreza estarás con él o con ella, alentándola, ayudándole, fortaleciéndose uno a otro.
También tú sabes que guardarás tu cuerpo y tu mente en fidelidad a él o a ella, porque ahora le perteneces, aún con tu mirada y con tus pensamientos. También, hermano, como hijo de Dios, tú sabrás que Dios te ha dado a tu cónyuge para encaminarlo por medio de la oración, el consejo y la exhortación bíblica, para honrar a Dios por sobre todas las cosas. Hermanos, ustedes saben que como hijos de Dios, uno de los propósitos de nuestras vidas como matrimonios es crear una descendencia para Dios y declarar y vivir de tal forma que como familia sirvamos al Señor. Y mira, hermano, finalmente, como hijos de Dios sabemos que en la forma en que nos conduzcamos como matrimonio, dentro de ese pacto, dará evidencias de una verdadera relación entre Cristo y su iglesia. Así como, mira, incluso así como Cristo ha hecho un pacto inquebrantable con su esposa, que es la iglesia y de la cual nosotros formamos parte, así nosotros en este pacto matrimonial nos comprometemos el uno al otro a ser inquebrantable esa parte. Hermanos, es una bendición saber y entender la esencia que da vida a nuestros matrimonios. Y bueno, hermanos, aquí finalizamos esta enseñanza, esperamos en Dios les alumbre entendimiento para que algunos se arrepientan y corrijan, llevando el amor que profesan a ese pacto matrimonial anterior entre la sociedad. Y aquellos que están en edad de casarse, que no se dejen influenciar por el mundo y sus ideas. Dios ha creado algo hermoso que al hacerlo en obediencia, Dios traerá bendición no solamente a tu matrimonio, sino hasta tus generaciones. Y bueno, hermanos, recordando que tenemos enseñanzas durante la semana para jóvenes, para varones, para mujeres. Si Dios permite, nos vemos en la siguiente enseñanza. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.